A ver, prevenidos, Prevenidos. imagínense que ahora suenan los tiros. ¿Qué es esto? Ahora Luz. suenan los Luz. tiros. Eso se ocurrió en la calle. ¿Quién ha podido disparar aquí? Esos tiros en la silla. ¿Será en el balcón? ¿Será en el balcón? A lo mejor es en el balcón. Vamos al balcón. ¡Al balcón! ¡Vamos al balcón! ¡Al balcón! ¡Al balcón! Vamos a ver el Pero señoras, ¿tienen ustedes miedo? ¿Es posible que tengan ustedes miedo? Cualquiera si le ocurre algo extraordinario. Pero, si esto le pudiera ocurrir a cualquiera, se muere a cualquiera y se muere. Ya vienen. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Un neumático. Un neumático que ha estallado. Un neumático que ha estallado. El chofer que está ahí abajo, que se le revientan los neumáticos. Doña Casamira, reconozca ya sin dilación el cadáver del señor García. Nos hallamos ante un suicidio misterioso y no sabemos de qué se ha muerto el señor García. No, caramba, ha muerto a tiros la pistola, el papel. No, señora, no ha podido morir a tiros, porque en la casa esta noche no se ha disparado ningún tiro. ¿Que no se ha disparado ningún tiro en la casa esta noche? Ninguno. Entonces, Me lo ha asegurado el chofer que está desde las 11 tratando de arreglar unas cámaras en un malísimo estado. Se le han reventado primero 3 y luego las últimas 2 que hemos oído. Madre mía. Porque no sabemos de qué ha muerto este señor y hay que saberlo. Hay que saberlo. Vamos, venga, doña Casimira, háganle un reconocimiento minucioso. ¿un reconocimiento minucioso yo? Sí, claro que sí. Doctora, ¿qué? Claro. Doña Casimira, por favor. Venga. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué no me he abrido de crucero con los cruceros que ahora vienen a Valencia? Venga, sí, ahora mismo voy, don Evelio. Virgencita, que no ocurra como en la calle Játiva. Virgencita, que no se levante. Que si se levanta... ¡Que se ha levantado! ¡Que se le ha levantado! ¿Dónde estoy? Caballero. Quietas, que he conocido muchos suicidas que se han vuelto locos. ¡Demonio! ¡Caray! Caballero, ¡No contesta! señor suicida, ¿Quién llama? ¿Es a mí? soy yo, el juez. ¿El juez? ¿Qué juez? Pues el juez de guardia. ¿De qué guardia? Pobre hombre.
Y un loco del todo no se ha vuelto, pero le ha afectado, ¿eh? Le ha quedado mal la cabeza. Es increíble. Sí, que debe estar mal de la cabeza. Oiga usted, señor García. ¿García? ¿García? ¿Dónde he oído yo antes ese nombre? García. García. Se ha olvidado hasta de su apellido. ¿García no era mi padre? Nada, no rige. Sí. Si mi padre ¿Se era ha fijado, García, señor juez, los ojos que pone? yo tengo que llamarme también García. Aunque no, porque después de todo, mi padre se llamaba Indalecio. Yo creo que me llamo Emiliano. Está hecho polvo, ¿eh? ¿Le ha mirado usted los ojos que pone? Sí. La imbecilidad barniza sus párpados. ¿Y podría ser que lo que hablara fuera su espíritu, pero estuviera muerto? Pero mujer, ¿usted cree que los espíritus tienen esa cara de primo? Claro que no, ni tienen un padre que se llame Indalecio. Claro. A ver, hagamos una prueba. Caballero, ¿está usted vivo? ¿Vivo? Sí, creo que sí. ¿Y no le duele a usted nada? No, vamos. Me parece que no. Solo que estoy hecho un lío. Es que no sé lo que me pasa. No sé lo que tengo. Es que no sé lo que tengo. ¿Usted, caballero, es uno o cuatro? Uno. Pues yo le miro y veo cuatro. Y aquellos señores de allí de la puerta son 5 o 6. Son 2 y señoras. Pues yo veo 6. No, 8. Ahora veo 8. Ay. Ay, que se le va. Pronto, llamen al médico. La forense. La forense. Que se me va la cabeza. A ver, señor Se me va la García. cabeza. Que se me va la cabeza. Señor García, sujétesela hasta que venga la médico. Ánimo, ánimo, señor Caballero. ¡Ramona! Que venga doña Casimira. Sí. ¿Dónde está doña Casimira? ¿Qué le pasa a ese señor? Se ha desmayado otra vez. Que venga doña Casimira, ¿dónde está? Ah, doña Casimira. Pues está buena como para venir. Doña Casimira se ha vuelto como loca. Se ha encerrado en la cocina al frente de un grupo de gente y está la puerta trancada. A ver, ¿qué me quiere usted decir? Pues que al ver que ese señor se ha levantado, se ha quedado como loca y no puede venir, está muy mala. Es posible, es posible. Sí, señor juez. Hace unas cosas, unos nervios con los ojos y con las manos. Así. No lo puedo comprender. Doña Casimira con un ataque de nervios. Es lo que hay. Bueno, usted oye, señorita Menéndez. Es increíble, don A ver, Evelio. acompáñeme por favor a la cocina a ver qué le ocurre a doña Casimira. Vale, tenga cuidado, no tropiece, señor juez. Y ahora, con este señor, ¿qué hacemos para que reviva? Pues yo no lo sé, señora portera. ¿A usted no se le ocurre nada? Podríamos, pues, empezar a rezar. Por mí no hay inconveniente. ¿Pero usted cree que la voz de una portera llegará al cielo? ¿Que mi voz llegará al cielo? Seguramente que sí, seguro. Que rebota y baja. Mira usted que ir a tontarse este señor ahora, que nos iba a explicar todo el lío. Es mala pata, ¿eh? Sí que es mala patada, pero ya parece que esté reviviendo. Ahora. ¿Se encuentra usted ya mejor, caballero? ¿Ya no le molesta la cabeza? Me encuentro mejor, gracias. Diga usted, ¿qué le ha sucedido? ¿Usted no ha disparado ningún tiro? ¡Ay, déjenme en paz! Ya hablaré. Pobre de mí, lo malo que estoy.
¿Y ese ruido que se oye y ese ruido que es? Eso es que deben de traer a la forense. ¡Traen a la forense! Una silla. Siéntese, siéntese. ¡Ánimo, ánimo, señora forense! ¡Ánimo! Calla, no me digas nada, quiero morir. Oye, Fátima, no se le va la idea de la cabeza. No se le va la idea de la cabeza. El suicida, el resucitado. Ánimo, ánimo. Vaya Fátima 24. ¡Ánimo! Atiendan a la señora. Agua. Pide agua, señor juez. Dale agua. Tranquila, ahora traen agua. No se preocupe. El agua. Señor juez, ¿le doy el agua? Claro, señora. Bueno, que me dé un poco de agua a mí también. A ver, caballero, es necesario que usted se ponga bien vestido Vale, para que me haga una declaración en regla. Soy el juez. más agua. Sí, señor. Sí. Calla, Fátima 24. Ay, que resucita, el resucitado. Ay, Mire, ay. aquella señora es la forense, a la que usted ha dado un susto de muerte al levantarse cuando se le iba a reconocer. Caramba, sí, cuánto lo siento. Señora forense, Ay, señora el suicida. Lamento. No se me acerque, que no se me acerque. Menudo susto me ha dado. Venga, A ver, venga conmigo. Venga conmigo y deja a la forense que está muy asustada. Siéntese. mío, nos vamos, aquí ya no tenemos nada que hacer. Vámonos a Valladolid. Ahora yo no me voy. Ahora que voy a saber la verdad, ese hombre va a hablar. Ahora que ese hombre va a hablar todo. Ya está usted hablando. ¡Hable usted! ¿Qué hable usted? ¡Ay! Ya está usted hablando. Caballero, no entiendo en nombre de quién ni con qué derecho me está usted pidiendo que le hable. Pero este hombre es un cínico. Es el Que con un nombre de prometido quién no me... de la dueña de la casa. Usted es el que se iba a... Agua para que pueda decir todo lo que tengo que decir. ¿Ese agua dónde está? Estoy seco. Un momento, voy a traer agua. Me han tomado por una cañería. Pero tengo una idea. Venga, Damiana. ¡Hable! Vamos, aquí no hay nada que hacer. El agua. Vámonos a Valladolid, Abelardo. En esta casa no tienes ya nada que hacer, tío. Agua. Ay, dale. Venga, si necesita más, no tiene más que pedir. ¡Hable! Así, ya está. Y ahora lo va usted a saber todo, miserable. ¡Miserable yo! ¡Miserable y canalla! Caballeros, Compórtese. silencio. ¡Lo mato! ¡Ay, no! ¡Miserable! ¿Puedo continuar? Continúe, pero con calma. Tranquilo, señorito. Yo no le conocía a usted. Sabía que ella iba a casarse, pero no le conocía. Y sin conocerle le odiaba todo lo que un hombre puede odiar. Bandido, que me ha quitado lo que más quería. ¡Usted es el que me la ha robado! Usted sí que le ha dado el timo a este señor, que si venía a matarse aquí por ella, se debía de usted haber matado, porque eso de matarse y levantarse vivo después de muerto, eso no es serio, no señor, y asustando a la gente. Eso porque matar si no morirse, eso no es de hombres. Eso es de gatos.
Señor juez, ¿usted los oye? Señores, por favor, no hay que perder la corrección. Estamos entre personas educadas. Caballero, ¿quiere explicarnos, por favor, su intento de suicidio? Sí, señor juez, ahora mismo. Pero puedo antes beber otro traguito de agua. Sí, a mí también. Más agua. ¿Quiere más? Ahora no sé qué Pues verá, señor juez, el que no me haya muerto no es culpa mía. Hace mucho tiempo que tenía planeado el suicidio, desde que me enteré por los periódicos que ella iba a casarse. Hacía 2 años que no la veía, pero la herida de mi corazón aún continuaba abierta. Un día, el lunes pasado, decidí venir a su casa a matarle en su propia casa. ¡Qué mejor lección para su actitud! Averigué el domicilio. He vagado varias noches bajo esos balcones, esperando la ocasión. Con su permiso, Y la ocasión se presentó hoy. Al llegar, vi el balcón de la salita abierto. Subí, entré y llegué hasta aquí. Dentro se oían voces, risas, reían, se divertían, mientras yo sufría. Entonces llevé la pistola a la sien y justo antes de apretar el gatillo sonaron 3 tiros. Claro, ya está. Eso eran los neumáticos, claro. La emoción pudo más que yo y caí desmayado sobre esta alfombra. ¡Qué película! ¡Qué película! Pero vamos a ver. Hey, ¿usted tuvo relaciones con la dueña de la casa? ¿Relaciones? Si solo hubieran sido relaciones. Y un hijo de 10 años también tengo. ¡Un hijo que tuvo con ella! ¡Un hijo con ella! ¡Ya no puedo más! ¿Y ese niño existe? Ay, Sí ay, existe. Existe y se llama Emilianito. Y es una joya. Está interno en un colegio. Es un ángel. Y pensar que he estado a punto de dejarle huérfano de padre por esa mujer. Basta, señor mío. Ya no quiero más. Nunca, yo no sabía nada de eso. Nunca me contó nada. Usted tiene que ser todo lo feliz que se merece. Yo me voy con mi hermana a Valladolid. Ahí se quedan ustedes. Vamos, Juana, vámonos a Valladolid. Caballero, Vámonos. créame que yo... Silencio. No hay nada más que hablar. Me voy a Valladolid con mi hermana. Y en Valladolid nos vamos a pasear por el paseo de Zorrilla, conocerás a otras chicas, volverás a enamorar y deja esto. ¡Se va hecho polvo! Menuda escena se prepara. ¡Es ella! Esto se tiene que arreglar. ¡Es ella! Esto sí, señor García. Usted tiene que solucionar este embrollo. Tiene usted que solucionarlo. ¿Se han dado cuenta? Le habla de usted al presunto suicida. Pues sí, señor. Porque yo a este señor no le conozco de nada. Y por culpa de él caerse aquí muerto, mi prometido se ha marchado con su hermana. Y me va a arruinar la vida. Vamos a ver, no entiendo nada. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué es eso de señor García? Este señor ha explicado todo lo que tenía que explicar. Ya lo sabemos todo. No hace falta más farsas. El prometido de usted se ha ido porque se tenía que ir. Y usted se va a casar con el padre de su hijo porque lo mando yo, que soy el juez. ¿Con el padre de mi hijo? Si yo no tengo ningún hijo. Pero si esta señora no es la madre de mi hijo. ¿Y la madre de su hijo cómo se llama? Delfina.
Se llama Delfina Ramos. ¿Delfina? 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 ¿Mi Delfina? Miente usted. Miente usted, farsante. Farsante. Ven, ven. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿A qué nos traes aquí ahora? Para aclararlo todo. ¿Y qué es lo que aclaras? Así está todo dicho. ¿Ya está todo dicho? ¿Ya se han enterado de que...? Abelardo, que trae la Me he equivocado de ¿Qué balcón. va? ¿Les lo traigo yo? Me he equivocado. Claro, que lo traigo yo, que lo trae la providencia. Y lo traigo porque nos hemos enterado de lo que había pasado, pero que si no se van, se querían ir. ¿Y qué ha pasado? Pues que cuente el señor García. Señor García, Caballero, venga usted, porque me parece que hemos sido todos víctimas de una confusión inexplicable. ¿De qué confusión se refiere usted? Pues que dice que la madre de su hijo no es la prometida de nuestro caballero. ¿Cómo? claro que no, claro, ¡Ay, Hortensia! claro que no. ¡Ay, Pero si ya te lo decía yo, ¡Ay, John! que entráramos, te lo decía yo que entráramos, que no era... Vamos a ver, señor García. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Que es Delfina? ¿Delfina es su prometida? ¿Pero cómo es posible eso? Claro. ¿Delfina? Ella vive en el piso de al lado, yo vivo en el piso de abajo. Y salimos todos los días a pasear los perritos. Y nos hablamos, y nos decimos cosas. Y yo me había hecho ilusiones. Yo me había enamorado. Yo estoy locamente enamorado de Delfina. Claro, se equivocó de balcón. Claro. Dios mío, es eso, me equivoqué de balcón. Como los hacen tan juntos. Delfina, madre de un hijo de 10 años. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible? Pues No me traigáis agua, un whisky. Necesito un whisky. Este caballero es el que me iba a robar lo que más quiero. Vale. Valor, hermana. Valor, Valor. Delfina, perdóname. Perdóname tú a mí. Nuestro hijo estaba loco. Yo estaba loca. Perdóname, estaba loca. Perdóname, cariño, perdóname. Caso resuelto. Soy un hombre despechado por Delfina, pero afortunadamente soy un hombre, un verdadero hombre, y los hombres saben armarse de valor. Muy bien. Aquí el único que sobra soy yo. Pero antes me vais a escuchar unas palabras. Muy bien, dígalas. Se dice en el Quijote: no se ha de probar si es de vidrio la mujer, si se puede o no romper, porque todo podría ser. Y Napoleón, en sus cartas a Josefina, le decía: querida mía, el amor es la reina de las batallas, y es reina porque es mujer, y la mujer es la criatura más bonita de la creación, y la mujer es vida, y la mujer es amor, y sin amor no se puede vivir, y yo quiero vivir.